por internet conocí a mi esposo por Facebook. Es que acá en Turquía no estaba bien visto en ese momento que nosotros dos nos hubiésemos abrazado y nos hubiésemos dado un beso. Crecí al sur de Bogotá y ya cuando pues entré a la adolescencia, que terminé el colegio, entré a estudiar para ser técnico auxiliar de enfermería en el 2007 y me gradué y entré a estudiar después la carrera profesional en la Universidad Javeriana. En la universidad llega una chica que tenía el uniforme de la facultad y todo, y venía con un hijab. Yo iba y era como mi lugar de confianza. Yo le dije a Dios, si yo encuentro un buen papá para mi hija, si yo encuentro un esposo correcto, yo te prometo que yo voy a utilizar el velo. Me gradué y allí estuve trabajando por casi 5 años después de haberme graduado. Entre ese lapso de tiempo que estuve trabajando y todo, yo era mamá soltera, tenía una niña. Tomé una vez la decisión, ya cuando la niña tenía como 1 año, de hacer shahada, que es ya la aceptación del Islam, ¿no? Y pues por internet conocí a mi esposo por Facebook. Cada vez hablábamos más frecuente, nos empezamos a conocer. Creo que hablando, en total estuvimos 4 años por internet. Yo empecé a hablar con él como en el 2013 y en el 2016 como que le puse el ultimátum. O sea, o nos conocemos en persona o nos conocemos o ya no seguimos más hablando por aquí, porque claro, es como esa ilusión de 3 años que llevábamos hablando, pero no sabíamos si eso iba a ser real. Uno empieza a crear como un cierto sentimiento, apego, aunque no tengas a esa persona cerca, estás conociendo un ser humano. Entonces le dije yo voy a estar en Turquía un mes, si quieres venir, vienes y nos conocemos, y si no, pues no voy ya. Él me dice, bueno, revisa tu correo y pues veo que él había comprado sus pasajes 2 días antes que yo y se regresaba para Bélgica 2 días después. Yo tenía dudas, miedos, yo era mamá soltera y obviamente yo no iba a arriesgar a mi hija, yo quería venir y conocer primero quién era mi esposo, bueno, quién era Orhan, si era real, si todo lo que me decía por el teléfono pues era real. Está bien, aterrizó, salí, lo vi, yo me acuerdo que estaba como cerca de unos chicos asiáticos, entonces mi esposo es muy alto y tiene muy cara así como de europeo más bien. Como historia de amor, pensaba que nos íbamos a abrazar 1 hora y no, ¿qué? O sea, él me vio y me dijo como hola y me recibió la maleta ya. O sea, eso fue como, no le gusté, ya, o sea, esto, yo sí soy bien tonta para que me vine por acá. Con el paso de los días, porque empecé a entender que es que estaba llegando a otra cultura. Para mí era una ventaja el que él viviese en Bélgica, porque decía yo, es un hombre con una mente más abierta, ¿no? A una cultura. Y yo creo que en parte eso es lo que nos ha ayudado a los dos a tener una buena relación, porque el hombre ha vivido y ha convivido con gente de Italia, gente de Brasil, pero aún así todas esas cosas cuestan y hay cosas que él me dice como, oye, es que aquí no se hace esto, aquí las mujeres no se sientan así. Como que es llegar como a esa negociación, ¿cierto? Entonces como que, bueno, yo te doy de esto y tú que estás dispuesto a adaptar de tu cultura, de mi cultura a la tuya, y yo que puedo adoptar de tu cultura sin necesidad de dejar de ser. He aprendido a cocinar, he aprendido a hablar el turco básico, he aprendido muchísimas cosas, pero como que tu esencia es siempre lo mismo. Claro, es que acá en Turquía no estaba bien visto en ese momento que nosotros dos nos hubiésemos abrazado y nos hubiésemos dado un beso, por ejemplo. Yo me regreso a Colombia, él se va para Bélgica, no, eso yo me fui en un mar de lágrimas. Luego él viaja a Colombia, yo me regreso a Colombia como que así, a la deriva, no sabemos ni cuándo nos vamos a ver, si nos vamos acá, nada, no sabíamos nada. Él se va para Egipto un tiempo a estudiar árabe y luego para Bélgica y yo pues para Colombia, pero como que así, sin la idea de saber cuándo. Y como a los 6 meses después de habernos visto, él me dice un día para otro, no, yo ya me vine de Egipto, estoy en Bélgica, no sé qué, y en 2 semanas arrancó para Colombia. Llegó a Colombia, habló con el papá de la niña, habló con mi abuelo, con mi mamá, con mi jefe yo trabajo en la clínica VIP, él fue a visitarme allá a hablar con mi jefe a decirle que él se quería ir conmigo, que él se quería casar conmigo. Y después de la visita de él, como a los 6 meses, ya viajo yo definitivamente a Bélgica, que es donde él estaba inicialmente. Nos quedamos 3 meses y a los 3 meses ya arrancamos para Turquía desde ceros y así empezamos. Y ya llevamos 7 años juntos. Yo lo conocí a él
Y creo que al primer día que empezamos a hablar o al segundo día le dije, mira, yo soy soltera, pero yo tengo una niña, o sea, como que fue lo primero. Y nunca en mi mente se me pasó la idea de dejar a mi hija. Y luchamos, no te imaginas, creo que a muerte, como se dice, porque convencer al papá no fue fácil. Y él habló cara a cara con el papá para decirle, yo me las voy a llevar. Y ha sido un proceso durísimo. Ahorita ya tenemos dos niños más, o sea, somos ya cinco.